soy Carla Isabel Escudero Cortés. Estudio en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, cursando el tercer semestre en el grupo B. A continuación, les daré a conocer algunos conceptos básicos de la materia de Matemáticas, Ciencias y Tecnología a cargo del doctor Mario García Baltazar. Como primer tema, tenemos qué son las matemáticas. Las matemáticas trabajan con cantidades, es decir, números, pero también con construcciones abstractas no cuantitativas. Su finalidad es la práctica, ya que las abstracciones y los razonamientos lógicos pueden aplicarse en modelos que permiten desarrollar cálculos, cuentas y mediciones con correlato físico. Las matemáticas es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y seguido del razonamiento lógico, como anteriormente lo mencioné, estudia ciertas propiedades y relaciones entre entidades abstractas como lo son los números, figuras geométricas, iconos, glifos o símbolos en general, analizando estructuras, magnitudes y vínculos de los entre abstractos. Esto permite, una vez destacados ciertos patrones, formulan y establecen definiciones a lo que se le llega por deducción. Por eso las matemáticas pueden traducirse como estudio de un tema. Cabe mencionar que a lo largo de la historia han existido importantes matemáticos que han sido destacados por las aportaciones y descubrimientos que han realizado. Y bueno, en concreto, entre los más significativos se encuentran los siguientes, como son Pitágoras, Isaac Newton, Leonhard Euler. Desde nuestros antepasados las matemáticas se han aplicado con el simple hecho de contar, pesar, medir, calcular, etc. Tema 2. ¿Qué es una ciencia formal? Las ciencias formales, o también conocidas como ciencias ideales, son aquellas ciencias cuyo objeto de estudio no es el mundo y la naturaleza, ni las leyes físicas o químicas que lo rigen, sino sistema formal, es decir, sistemas de relaciones que están, en principio, vacío de contenido propio, pero que pueden ser aplicadas al análisis de cualquier segmento de la realidad. Son aquellas que se ocupan de formas o estructuras ideales, analizando y teorizando sobre definiciones, axiomas o preposiciones relacionando signos. Como por ejemplo en las ciencias formales están las matemáticas, el estudio de los sistemas lógico-formales, del cálculo y las representaciones de lo que dispone el ser humano y de sus aplicaciones a la vida práctica. En la aritmética, las ciencias del cálculo y de los números, que son abstracciones mentales. Tema 3. ¿Qué es el razonamiento lógico? Un razonamiento lógico, en definitiva, viene siendo un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento se puede partir de una de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. El razonamiento lógico es una habilidad y capacidad relacionada con la forma abstracta de ver los números o cantidades y poder realizar operaciones con ellas. La mayoría de los niños van desarrollando esta habilidad acorde a su edad, aunque no todos desarrollan completamente la habilidad y requieren de su propio ritmo sin que sea ningún tipo de problema. En este tipo de razonamiento es fundamental extraer conclusiones válidas a partir de un conjunto de premisas determinadas, tal y como es la lógica proporcional o lógica simbólica, que son números formales que expresan una reflexión. El tipo de razonamiento es además sumamente antiguo, ya que fue cultivado extensamente en los antiguos filósofos griegos, quienes veían que la deducción y la correlación formal es el método para alcanzar la verdad. El razonamiento lógico puede combinarse con otros, dando pie así al pensamiento lógico-matemático, lógico-abstracto, lógico-espacial, etc. Algunos ejemplos del razonamiento lógico son como el cubo de Rubik, que Tema 4. ¿Qué son los números? Los números son los símbolos que sirven para representar cantidades. Gracias a ellos podemos expresar todo lo que existe de forma exacta o aproximada, para interactuar con el mundo que nos rodea. Todas las observaciones científicas llevan implicados los números, y gracias a su uso hemos obtenido conocimientos a lo largo de la historia.
Existen estos tipos de números, como lo son números naturales, los que se encuentran en la diapositiva, números enteros, números racionales, números reales, la recta real, números imaginarios, números complejos. Los números sirven para contar, es decir, para indicar la cantidad de objetos que están presentes en un sitio. Tema 5. ¿Qué son las figuras geométricas? Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico, es decir, figuras que delimitan superficies planas a través de un conjunto de líneas, lados, que unen sus puntos de un modo específico. Dependiendo del orden y los números de dichas líneas, hablaremos de una figura o de otra. Las figuras geométricas son la materia de trabajo de la geometría, rama de las matemáticas que estudian los planos representacionales y las relaciones entre las formas que podemos imaginar en ello. Se trata, pues, de objetos abstractos, según las cuales se determina nuestra perspectiva y nuestra manera de comprender espacialmente el universo que nos rodea. Se puede clasificar las figuras geométricas según su forma y el número de lados, pero también en base a la cantidad de dimensiones. Por ejemplo, las figuras adimensionales, que son básicamente las que se refiere al punto. Las figuras lineales, que se trata de las rectas y las curvas, es decir, líneas con alguna orientación y recorrido determinado. Tema 6. ¿Qué son los iconos? Un icono es un signo que puede representar algo mediante alguna semejanza con cualquier aspecto del objeto representado, es decir, una imagen o representación que sustituya un objeto o una idea por analogía o simbólicamente. Se trata del signo que, a través de una relación de semejanza, puede representar un cierto objeto. En concreto, podemos establecer además que de manera coloquial y en nuestros día a día hacemos uso del término icono como sinónimo de símbolo. Pero la diferencia de los símbolos y los iconos es que los símbolos tienen tras sí todo un mensaje, o sea, un significado explícito u oculto, mientras que los iconos pueden ser una imagen característica de algo, pero sin un concepto filosófico, religioso, político o idealista que dar. Su principal función es ayudar a identificar una cosa de otra. Por ejemplo, podemos mencionar que estaría el dibujo de una curva en una señal. Tema 7. ¿Qué son los glifos? Es una representación gráfica de un carácter, de varios caracteres o de parte de un carácter. Un carácter es una unidad textual, mientras que un glifo es una unidad gráfica. Además de que los signos propios de los alfabetos también se usan glifos con otro tipo de signos o símbolos, como los signos astrológicos o los símbolos de lo femenino y lo del masculino. Por ejemplo, la escritura maya se compone de un complejo conjunto de glifos que laboriosamente se pintaban en cerámica, muros o códices. Tema 8. ¿Qué son los símbolos? Un símbolo viene siendo una representación sensible y no verbal de una idea compleja y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge de un proceso de convencionalización de un concepto y del modo de expresarlo distinto del lenguaje verbal. En sí, los símbolos son imágenes que representan algo. Son conocidos dentro del contexto donde se encuentren. En matemáticas, los símbolos suelen representar operaciones o relaciones entre números o valores. Por ejemplo, el símbolo de la resta, el de suma, el de multiplicación. Tema 9.
¿Qué son los códigos? Un código es una serie de símbolos que por separado no representan nada, pero al combinarlos pueden generar un lenguaje comprensible solo para aquellos quienes lo entiendan. Matemáticamente trata de las leyes de la codificación de la información. Un código puede ser interpretado si se conoce su fuente, de dónde proviene y cuál es el objetivo, para qué sirve. Las condiciones sobre las cuales se crea un código son ampliamente variadas. Los códigos numéricos sirven para representar números con fines de procesamiento y almacenamiento. Los números de punto fijo y de punto flotante son ejemplos de ello. Tema 10. ¿Qué es la ciencia? Se denomina ciencia todo el conocimiento o saber construido por una serie de principios y leyes que derivan de la observación y el razonamiento de un cúmulo de información y datos, los cuales son estructurados sistemáticamente para su comprensión. La ciencia además está íntimamente relacionada con el área de las ciencias exactas, como por ejemplo las matemáticas, la física, la química, las ciencias naturales y la tecnología. Tema 11. ¿Qué es la tecnología? Se conoce como tecnología un producto o solución conformada por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema. De igual manera se puede definir como un conjunto de conocimientos científicamente ordenados. La tecnología engloba todo conjunto de acciones sistemáticas cuyo destino es la transformación de las cosas, es decir, el saber hacer y saber por qué se hace. En la aplicación de las ciencias a la resolución de problemas concretos que contribuye a un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, como lo dije anteriormente, que permite diseñar y crear bienes o servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. Ejemplos de qué es la tecnología, como por ejemplo la robótica. Tema 12. ¿Qué es unos axiomas? Un axioma es una preposición que se considera evidente y se acepta sin requerir demostración previa. En la lógica y las matemáticas es una señal que, por considerarse evidente, se acepta sin demostración, como punto de partida para demostrar otras fórmulas. Tradicionalmente los axiomas se eligen de las más consideradas afirmaciones evidentes porque permiten deducir las demás fórmulas. Los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principio en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Cada uno de estos patrones es un esquema de axioma, una regla para generar un número infinito de axiomas. Por ejemplo, las axiomas de Peano. Tema 13. ¿Qué son las demostraciones matemáticas? La demostración matemática es un proceso, un razonamiento, una serie de relaciones o una secuencia finita de fórmulas tales que cada una es un axioma o una consecuencia inmediata de algunas fórmulas precedentes. Gracias a las reglas de inferencia, la fórmula final de la demostración se llama teorema o fórmula derivada. Se caracteriza por ser un género de discurso con una forma estrictamente codificada. Realizar una demostración en matemáticas es un proceso cognitivo complejo que implica el uso de la intuición, la prueba, el error y el refinamiento para producir una demostración final de un teorema. Existe un ejemplo en la representación que podría deducirse que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Tema 14. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Es una herramienta matemática sofisticada. Cuando usamos el razonamiento inductivo, usamos nuestras experiencias y observaciones para sacar conclusiones sobre lo que sucederá en el futuro. Eventualmente se dice que este patrón continuaría,
sin importar de qué objeto se traten las cosas. El razonamiento inductivo es una manera importante de describir cosas nuevas en matemáticas. Por ejemplo, que diga, escribe una ecuación para el enésimo término de la secuencia 3, 5, 7, 9 y 11. 15. ¿Qué son los teoremas? Es una proposición matemática demostrable a partir de axiomas o de preposiciones ya demostradas. Un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. En matemática, un teorema es una preposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas. Un teorema también es una regla o ley que se expresa en forma de ecuaciones y o fórmulas matemáticas. Un ejemplo de ello es el teorema de Pitágoras. Tema 16. ¿Qué es un sistema decimal de numeración? El sistema de numeración decimal es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base en la aritmética las potencias del número 10. Por ejemplo, 1 es igual a la 10 a la 0 potencia, 10 es igual a 10 a la primera potencia, 100 es igual a 10 a la segunda potencia y así sucesivamente. Tema 17. ¿Qué son los números irracionales? Son los elementos de la recta real que no pueden expresarse mediante el cociente de dos enteros y se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. De este modo puede definirse el número irracional como un decimal infinito no periódico. Por ejemplo, pi es un número irracional, porque el valor de pi es 3.14, 15, 92 y así sucesivamente. Tema 18. ¿Qué son las ecuaciones lineales? En matemáticas y álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones lineales, es decir, un sistema de ecuaciones en donde cada ecuación es de primer grado, definida sobre un cuerpo o un anillo conmutativo. Ejemplo que aparece en la presentación: 3x más 2x cuadrada más x cúbica es igual a 1. 2x más 2x cuadrada más 4x cúbica es igual a menos 2. Menos x más 1/2 x cuadrado menos x cúbica es igual a 0. Tema 19. ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas? Las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado son aquellas en donde el exponente del término desconocido está elevado al cuadrado, es decir, la incógnita está elevada al exponente 2. Tiene la forma general de un trinomio, donde a, b y c son números reales y se conocen como coeficientes. Así, a es el coeficiente de x cuadrada, b es el término o coeficiente de x y c es el término independiente. Ejemplo, las ecuaciones completas de segundo grado. Las ecuaciones completas de segundo grado tienen la forma de ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Y bueno, el tema 20, ¿qué son las ecuaciones diofánticas? Se llama ecuaciones diofánticas o ecuaciones diofantinas a cualquier ecuaciones algebraicas de dos o más incógnitas cuyos coeficientes recorren el conjunto de los números enteros, de las que se buscan soluciones enteras o naturales, esto es, que pertenecen al conjunto de los números enteros. Las ecuaciones diofánticas tienen la forma. En una ecuación
donde tanto los términos constantes, coeficientes, como las variables son números enteros, puede ser de una sola ecuación de 2, 3 o más incógnitas de primero, segundo o mayor grado. 21. ¿Cuál es el método Fibonacci? Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, es un matemático italiano del siglo XIII que al día de hoy sigue siendo referente por la importancia de su descubrimiento. Los libros de historia cuentan que Fibonacci viajó a Oriente, de donde regresó con muchos conocimientos adquiridos que intentó trasladar hacia su tierra. Pero si por algo ha pasado a la historia Fibonacci, es por su secuencia numérica, la que se muestra en la imagen. Se trata de una serie finita de números que comienzan por el 0, el 1, el 2, el 3, el 5, 8, 13, 21, 34, 58, 55, 89. La razón es que 0 más 1 es 2, es 1. 1 más 2 es 2. Tema 22. Egipto y las matemáticas. Las matemáticas egipcias nacen en los años 4000 a.C. y bueno, tanto su lengua como su escritura lo fueron desarrollando ellos. En Egipto hubo importantes documentos de la historia, como es el papiro de Golenstain, que el egiptólogo ruso Vladimir Golenstain en 1883, pero en 1912 fue comprado por el Museo de Pompeu. Este papiro tiene una escritura hiérica, consta de 5 de longitud y 8 de anchura, 8 centímetros de anchura, en lo que contienen 25 problemas. Otro papiro de Andes, o también conocido como papiro de Ringen, porque fue comprado por Allen Henry Ring, mide 6 metros de longitud por 32 de anchura. Este papiro fue fundamental en la aritmética y en la geometría, en la que se encontraron fórmulas para calcular el área y los métodos de multiplicación, división y fracciones unitarias, que contienen números compuestos o primos. Otros papiros de Berlín, que contienen un indicador como el área de un cuadrado de 100 es igual a de los dos cuadrados más pequeños, que sugiere un cierto conocimiento de lo que más adelante sería un teorema de Pitágoras. Otro papiro es el rollo de cuero. Los egipcios trabajaron tanto en la geometría y la aritmética. En la geometría aluden a medir la tierra, pues utilizaban cuerdas de 12 nudos equidistantes. Con este método dibujaban en el suelo triángulos rectángulos del lado 3, 4 y 5. Y en la aritmética egiptóloga se buscaba el decimal con jeroglíficos para su práctica. Tema 23. China y las matemáticas. La historia de China tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, Xia, dinastía Zhang y Zhou, en la que contribuyeron Fungi, que fue uno de los primeros mitológicos de la antigua China. Se atribuye la invención de la escritura, la pesca y la caza. Otro fue Zhou, también conocido como emperador Yan. Fue uno de los personajes principales de la mitología china que identificó algunas tradiciones. El emperador amarillo, también conocido como Chino Hanji, es considerado como uno de los indicadores de la civilización china. El siglo III a.C. comenzó el 1 de enero de 300 a.C. y terminó el 31 de diciembre del 201 a.C. Es parte de la denominada época clásica. En la cuenca mediterránea, las primeras décadas de este siglo se caracterizan por un equilibrio de poder entre los reinos helenísticos en el oeste y el gran poder mercantil del Cartago en el oeste. Este equilibrio
imperio finalizó cuando surgió un conflicto entre las antiguas Cartago y la República Romana. En las décadas siguientes, la República Cartaginesa fue humillada y luego distribuida por los romanos en la Primera y Segunda Guerra Púnica. Después de la Segunda Guerra Púnica, Roma se convirtió en el poder más importante mediterráneo occidental y junto con la antigua Grecia y el antiguo Egipto en una de las potencias mundiales. Se creó ahí igual el teorema de Pitágoras, en la que ya... Tema 24. Grecia y las matemáticas. Las matemáticas escritas del griego desde el año 600 a.C. al 300 después de Cristo, hubieron varios descubrimientos por 7 sabios, en el cual uno de los más reconocidos fue el razonamiento lógico, que comienza primero por Tales de Mileto, que hace 624 a.C. y 546 a.C. demostró ciertos teoremas. Igual, de la misma manera, el Pitágoras, otro sabio, hacía en 582 a.C. y 507 a.C., dio un avance de la matemática helénica en la geometría y en la aritmética. Tema 25. El Renacimiento y las matemáticas. El Renacimiento se caracterizó en matemáticas principalmente por el surgimiento de la álgebra y fue una continuidad de la tradición medieval, ya que Regiomontano reconoció la importancia de la álgebra arábica y latina, puesto que se conoció el trabajo de Fibonacci y otros. En el desarrollo de las matemáticas se destacaron ciertos matemáticos como Cardano, que estudió los problemas de infinitos y formuló la fórmula algebraica para resolver las ecuaciones de tercero y cuarto grado. Asimismo, Leonardo da Vinci concretó también el arte con las matemáticas. En sus notas se encontraban cuadraturas, construcciones de polígonos regulares, como se encuentran en la representación, y razonamientos sobre centros de gravedad y sobre curvas de doble curvatura. La teoría de la perspectiva ahí entra y pues surgen diferentes tipos de perspectiva, como la perspectiva lineal, que se muestra ahí una imagen de la frontal, la oblicua, la perspectiva aérea de Alonso Cano, la perspectiva paralela, la perspectiva invertida, la perspectiva de importancia. Tema 26. Las matemáticas del siglo XX. Muchos descubrimientos y aportaciones que le han dado vida a las matemáticas, que le han permitido tener esa fuerza de transcurso de la vida, a pesar de que se puede pensar que ya pasaron los siglos en donde ya hallaron todos los descubrimientos, el tiempo siempre será fundamental para definir la importancia y aplicación de estos hallazgos, e incluso algunos que pueden venir en camino, que pueden estar más cerca de lo imaginario. Cada día en cualquier parte del mundo pueden existir matemáticos e investigadores en busca de algo nuevo, que beneficie o que ponga en discusión algo que ya forma parte de las matemáticas. En el periodo clásico, el pensamiento tiene una visión más pequeña a comparación de la actualidad. Tan solo el hablar de las funciones, las ecuaciones, la geometría de los números, de la física, del álgebra o de algún otro tema relacionado tenía tanto peso como ahora, pues las ideas son combinantes en cada momento de una nueva aportación. Cada estudio alcanza una importancia que en este caso tan solo hablar de las variables, las curvas, la superficie, el álgebra lineal o el cálculo de variables implica diversidad de conocimientos y aportaciones al momento de aplicarlas. Tema 27. Conclusión personal. Al terminar este video, al darnos cuenta de todo lo que estuvimos viendo durante esta unidad de la materia de matemáticas, ciencias y tecnología, todos estos conceptos básicos que nosotros buscamos y llegamos a relacionarlos con nuestra vida diaria son de suma importancia porque ya en todo momento lo vemos.
Concluyo que nunca cerrarán las puertas a nuevos conocimientos. No importa que me equivoque, siempre buscaré la forma de hallar una explicación, pero si no la busco, ella no vendrá a mí. Además de saber que existen muchas personas mayores con experiencias que esperan mucho de la juventud, me motiva que al final en cuenta nos forman para nuestra vida